Muy buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Dios los bendiga, Dios nos dé gracia y paz en esta noche. Es una alegría poder compartir la palabra, es una alegría poder estar con ustedes. Hoy que celebramos el Día del Señor, es una bendición para mi vida poder compartir la palabra. Quiero que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan, y hoy vamos a abarcar un texto que habla de Jesús como el buen pastor. Es el mismo Jesús exponiendo las Escrituras, así que es una bendición este texto y ha sido bendición para mi vida en esta semana. Vamos a leer y luego oramos después de meditar en su palabra. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a orar y entregarle al Señor la palabra. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, porque nos permites compartir en esta noche, en este día, Señor, con la iglesia, en este domingo, Padre. Es una alegría poder estar juntos como hermanos, Señor. Te pido que tú puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor, que tu palabra pueda hacer un hueco profundo en nuestros corazones, Señor, y de ahí pueda permanecer, Señor, que no sea una palabra que entra y sale, sino una palabra que realmente penetra nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que somos de duro corazón, Señor, y te pido que en este día puedas ablandar nuestros corazones para poder vivir tu palabra, Señor. Te pido que me des la sabiduría, que tu Espíritu Santo esté hablando a mi vida para poder exponer las Escrituras de una forma correcta, Señor, conforme a una interpretación verdadera de tu palabra, Señor. Te entrego este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. En los mensajes anteriores vimos sobre la obra de Cristo en un hombre que había sido ciego de nacimiento. Jesús se compadece de él mientras estaba en su miseria pidiendo limosna. Era prácticamente alguien destinado a mendigar, y siendo maldito según la cultura israelita, Jesús decide salvar a este hombre, le salva, le sana los ojos y básicamente puede ver. Y a raíz de esto se desencadena una serie de eventos con todos los fariseos que estaban y eran parte de Israel en aquella época. Entonces, en medio de esto, Jesús, luego de dar la vista a este ciego,
Básicamente los fariseos van y preguntan al ciego qué es, quién te ha sanado, quién es él, querían saber más. Y cuando el ciego habla la verdad, básicamente es expulsado de la sinagoga, podríamos decir que es excomulgado. Y los fariseos luego van a increpar a Jesús, que son los mensajes que hemos estado viendo en estos últimos sábados, ¿no? Dios había abierto los ojos de este hombre, no solo de una forma física, sino una espiritual, y los fariseos aún estaban ciegos espiritualmente, aún no veían. Y este pasaje que vamos a ver a continuación es una pequeña continuación del episodio del ciego y los fariseos. Los fariseos ahora se están presentando, están delante de Jesús y Jesús les está presentando como unos falsos maestros. Del verso 1 al 6, Jesús les va a hablar esta parábola a los fariseos diciéndoles: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Básicamente Jesús presenta esta primera alegoría, y por qué decido extenderme hasta el verso 18 justamente es porque a partir de esta alegoría, que quizás puede ser muy difícil de entender, Jesús mismo es quien explica. Hubiera podido simplemente quedarme en esta parte del texto, pero creo que es necesario profundizar en el texto a partir de lo que el mismo Jesucristo nos está comunicando. Él mismo está haciendo una interpretación de esta alegoría. Básicamente en las palabras de Jesús tenemos esta alegoría. Normalmente no es común en las escrituras tener muchas alegorías, tampoco es bueno alegorizar las escrituras, pero en medio de esta alegoría es un lenguaje que revela una verdad espiritual profunda a partir de una situación quizás común del diario vivir de una persona, pero es importante interpretar la alegoría como la misma palabra nos la muestra. Podríamos entrar a hacer interpretaciones excesivas, abusando de las personas que son parte de la alegoría, abusando de los momentos y decir cualquier cosa. Por eso mismo nos vamos a centrar en algunos conceptos, algunos términos, que es el redil y las ovejas, la puerta, el buen pastor, los ladrones, el salteador, el lobo, que se ve más adelante, y un poco hablar al finalizar de cómo podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas. Lo primero que vemos en este texto es el redil y las ovejas. Vemos que hay un redil, que hay un rebaño que es parte del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento. Es común para el pueblo de Israel que puedan ver a alguien a Dios mismo dentro del pueblo de Israel como el pastor. Tenemos algunos pasajes como el Salmo 23:1, donde tenemos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 79:13 dice: nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre, de generación a generación cantaremos tus alabanzas. El Salmo 81 dice: pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño, tú que reinas entre los querubines, escúchanos, ¿no? Entonces, esta figura de lenguaje de un pastor y una oveja era común dentro del Antiguo Testamento, dentro de las Escrituras. Y Jesús estaba en medio de fariseos. Los fariseos deberían haber entendido esta pequeña figura de lenguaje, esta pequeña alegoría que les dijo Jesús, como dice en el verso 6. Pero lastimosamente ellos no podían entender lo que les decía. Ellos estaban ciegos. Incluso algunos de los apóstoles, los discípulos de Jesús, quizás también no habían entendido lo que la parábola quería decirles, esta alegoría. Entonces el verso 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo,
Y a partir de aquí Jesús va a explicar un poco lo que es esta parábola. Y en medio de esta parábola vemos que hay un redil, hay ovejas, y esto es algo común, es algo que no debería impactar ni siquiera al pueblo de Israel y no debería impactarnos a nosotros. Dios nos ve como a sus ovejas y pone a Cristo más adelante como el buen pastor. Es un concepto elemental, tanto que es una figura tan hermosa que las ovejas no pueden vivir solas, dependen del pastor 100%. Hace unos días veía un pequeño reportaje en Nat Geo de una oveja que prácticamente había sido encontrada fuera de su rebaño. Las pezuñas prácticamente le daban vueltas las patas, la lana estaba increíblemente crecida porque no tenía un pastor, no tenía alguien que esté cuidando. Así que esta figura que utiliza el Señor Jesús es algo hermoso que debería hacernos palpitar mucho más por Él. Esta figura de ser sus ovejas, de entregarnos a Él como unas ovejas que van en búsqueda de su buen pastor. Pero en medio de esta enseñanza aparecen los ladrones, los extraños y los asalariados. Aparecen entonces ladrones y salteadores. Fíjense, dice, obviamente el pastor puede entrar por la puerta, es el pastor, sus ovejas le conocen, y si hay un portero, normalmente era común en esa época tener un rebaño al aire libre con una pequeña cerca, ¿no? Entonces, el pastor obviamente, no sé si habría alguna seguridad, podía entrar por la puerta sin ningún problema. Si había un cuidador dentro, un portero, podía recibir a este pastor porque se conocían. Normalmente se practicaba un pastoreo de familia, entonces eran las familias que básicamente hijos, primos, sobrinos, tíos, integraban el pastoreo dentro del pueblo de Israel. Entonces era común poder ver al pastor o varios pastores por ingresar al lugar. Pero en medio de esto Jesús involucra más gente, involucra a estos ladrones y estos salteadores, a aquellos que no pueden entrar por la puerta, sino tienen que bardear, tienen que saltar la barda. Y obviamente si van a entrar a saltar la barda, el propósito y la motivación no va a ser buena. El propósito es lastimar a las ovejas, es herir al rebaño o robar al rebaño. Y justamente Jesús estaba diciendo eso, hablando de ellos, de los fariseos. Ellos eran los salteadores, ellos eran los ladrones, ellos son los extraños. Y justamente es importante poder ir un poco más atrás y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 34, del 4 al 6. Ezequiel, capítulo 34, del 4 al 6. Es una palabra de Dios a través del profeta Ezequiel a los sacerdotes que debían haber cuidado del pueblo de Israel, pero estaban más enfocados en su función de apacentarse ellos mismos, de poder crecer ellos mismos y olvidarse del pueblo. Ezequiel dice: no han fortalecido a los débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que las han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la superficie de la tierra, sin haber quien las busque ni quien pregunte por ellas. Justamente esta es la situación en la que Jesús, si ustedes recuerdan un poco el contexto del Antiguo Testamento, tenemos básicamente después de Jueces, después de Moisés, viene la época de los jueces, Josué conquista la tierra prometida. Después de esta época de jueces, el pueblo de Dios pide el primer rey a Samuel, y Samuel va a levantar al rey, a Saúl, a pedido del pueblo. Luego Dios dice: no, el verdadero rey es David, levanta a David. Luego Dios levanta a Salomón. Lastimosamente ahí Salomón no gobierna bien, y a partir de Deuteronomio 17, que tenemos las condiciones de ser rey, tanto David como Saúl como Salomón desobedecen esto, y esto hace que el pueblo se divida. Entonces tenemos a partir de ese momento dos reinados,
Israel en el norte, Judea en el sur, y a partir de ahí todo es malo en el Antiguo Testamento, todo es malo en el pueblo de Israel. Empiezan a haber reyes malos que no agradan a Dios, hasta que un momento pasan a cautividad por Babilonia, Asiria, tanto el norte como el sur, y son llevados cautivos, ¿no? Y básicamente el Antiguo Testamento va a terminar con la dispersación de los pueblos de Israel, y Jesús llega y sus ovejas estaban así, estaban dispersas, estaban errantes por los montes, por toda colina alta, dispersas por toda la superficie de la tierra, estaban siendo subyugadas por Roma. Cuando los sacerdotes, los escribas, los fariseos, deberían haber cuidado de estas ovejas, mucho más los miembros del Sanedrín. Y Jesús les estaba hablando a ellos, les estaba diciendo: ustedes son los salteadores, ustedes son los ladrones. Pero ellos no podían entender. Ante esta terrible situación, en nuestros días también tenemos este tipo de situaciones. Fíjense cómo Jesús va interpretando la palabra más adelante, y en el verso 10 describe a este ladrón. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan su vida, yo he venido para que la tengan en abundancia, ¿no? Entonces fíjense el contraste. El verso 2 dice: entra el buen pastor, a este abre el portero, ¿no? Pero dice que hay algunas ovejas, en el verso 1 dice: por la puerta en el redil, sino que sube por otra parte. Ese es el ladrón y salteador, son las que bardean, están saltando para poder robar. Y en el verso 10 Jesús explica cómo son estos ladrones. Y dice: esos ladrones, esos salteadores, no vienen sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas veces interpretamos este texto diciendo que Satanás es quien viene para matar, robar y destruir, pero Jesús está mostrando que son los falsos maestros, los falsos sacerdotes, los falsos profetas, los que vienen para matar, robar y destruir. El lobo que vemos más adelante es quien justamente es Satanás. Fíjense el verso 12 dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Entonces fíjense, tenemos el buen pastor, los ladrones y el lobo. Obviamente estos ladrones sabemos que son motivados por el príncipe de este mundo, por Satanás. Sabemos quién gobierna y quién manda en sus vidas. Hoy en día, lastimosamente, tenemos muchos lobos, tenemos muchos ladrones, muchos salteadores, gente que está predicando el evangelio con el propósito de matar, robar y destruir a las ovejas, de trasquilar las ovejas para sus propias ganancias, para sus propios lucros. Lastimosamente, hay muchos hombres que se están levantando para una falsa actividad. Y estos hombres lo hacen por dinero. Fíjense la motivación. Porque hay algunos que simplemente quieren destruir el rebaño. Ahí hay un grupo que quiere destruir el rebaño, que es el ladrón, que viene a matar, robar y destruir. Pero hay otros que son simplemente asalariados y los hacen por dinero. Justamente Jesús les estaba diciendo a los escribas, a los fariseos: ustedes son asalariados, lo hacen por dinero. Porque cuando viene el lobo, cuando la situación se pone difícil, ustedes simplemente huyen y se van y dejan las ovejas, y las ovejas se dispersan. Y en esto, justamente hoy en día tenemos mucha gente que se levanta a predicar, que se levanta al ministerio por la motivación errada. La actitud de muchos ladrones extraños y asalariados es por dinero. Esa es su motivación. Gracias a Dios que estamos en una iglesia que no es una motivación para servir el dinero. Es más, estamos sustentando nuestras propias vidas para poder predicar el evangelio y no ser gravoso para nadie, como dice Pablo. Que esto no aumente la avaricia de algunos, pero sabemos que
en un contexto de iglesia hoy en día, mucho más cristiana, entre comillas, hay muchos de estos asalariados, muchos de estos ladrones. Y fíjense lo que dice el Señor acerca de ellos. Si pueden ir conmigo a Isaías 56, del verso 10 al 11. Dice, los centinelas de Israel son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su propio camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Jeremías 23, 1 al 2 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo, ustedes han dispersado mis ovejas y se han aumentado y no se han ocupado de ellas. Por eso yo me encargaré de ustedes por la maldad de sus obras, declara el Señor. Ay de estos asalariados, ay de estos extraños, de estos ladrones, de estos salteadores. Esto es lo que dice Zacarías 11:17. Ay del pastor inútil que abandona al rebaño. Así que, hermanos, si alguna vez ves por la televisión o por algún lugar un pastor que normalmente identificamos como un hereje, como alguien que está haciendo las cosas por dinero, como el evangelio de la prosperidad, un evangelio humanista, que lo único que busca es el beneficio propio a partir de la iglesia, estate tranquilo, confía en el Señor, porque en su soberanía hay del pastor que abandona su rebaño, hay del pastor que guía las ovejas al camino de la perdición, hay del pastor que cuando viene el lobo, las ovejas son arrebatadas. Es claro que esto no va a quedar así. En medio de esto tenemos este personaje, el lobo, que es Satanás, quien gobierna el mundo, está buscando constantemente distraer a las ovejas, culparlas, condenarlas. Y obviamente es alguien de quien debemos cuidarnos, ¿no? No debemos estar confiados, sino que debemos confiar en nuestro buen pastor, que es Jesucristo, quien ha derrotado a Satanás en la cruz del Calvario y no tiene más poder sobre nosotros. Ahí está el buen pastor que cuida a las ovejas. Y ahora vamos a hablar de él, un personaje más que tiene nuestro texto, Jesús, el buen pastor y la puerta del redil. Primeramente voy a ir una vez más al verso 3. Hoy no estoy yendo verso por verso, sino estoy describiendo todos los primeros 14 versículos básicamente. Y dice básicamente que el verso 7, dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la verdadera puerta. Este yo soy está en medio de 7 yo sois del Evangelio de Juan. 3 antes, yo soy el agua, yo soy la verdad, yo soy la luz. Ahora tenemos yo soy la puerta. Más adelante tenemos yo soy el buen pastor, que es parte de estos 7 yo sois que tiene el Evangelio de Juan para describir a Cristo Jesús. Así que la única forma de entrar al rebaño no es buenas obras, no es ser una excelente oveja que puede saltar cercas, no es ser alguien diestro para poder entrar a aquel redil. La única forma es Cristo. El acceso legítimo al redil es Cristo. No hay otra forma de poder entrar. Y una vez que entras, es Cristo quien te alimenta, quien te guía a aquellos que ha escogido como ovejas, a aquellos que Él ha salvado. Fíjense lo que dice el verso 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Para qué las saca? Para que coman pastos delicados, como dice el Salmo.
para que puedan estar pastando, y luego viene, cuando llega la noche, las vuelve a traer al redil. Está delante de ellas. Las ovejas le siguen porque oyen su voz. Así que Jesús no simplemente es la puerta, sino que es el buen pastor que apacienta las ovejas, que está cuidando de sus vidas. Las ovejas entran por esta gloriosa puerta, reciben liberación de culpa, liberación de maldad, de miseria, de castigo, de pecado, y reciben el amor de Dios, el amor del pastor, derramando su corazón en cada una de ellas. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, hace que estas ovejas vivan en paz. Gloria a Dios por esas ovejas, que es su pueblo, que es la iglesia, un redil que ha sido ganado por sangre. Y esto es lo que dice más adelante. Pero fíjense lo que habla de este buen pastor. Y hemos visto el 7, 8, 9, que habla de este buen pastor. Pero quiero una vez más ir a Ezequiel, porque Ezequiel hace un contraste entre estos malos pastores y este buen pastor que va a mandar Dios, que es Dios mismo. Y voy a leer Ezequiel del 34 al 24, pero voy a acortar un poco este texto. Ustedes pueden meditar en casa, anótense Ezequiel 34 del 11 al 24. Yo voy a acortar, he seleccionado algunos textos en específico y los voy a leer. Dice: yo mismo buscaré mis ovejas, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la herida y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, haciendo referencia a Cristo Jesús, que es el Hijo de David. Él las apacentará, será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Jesús en el verso 11 afirma esto, con el quinto yo soy de todo esto. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. ¿Y cómo hemos entrado a ese redil? Es algo paradójico. Y escuchaba algo de Sugel Michelem para esta parte, y él dice: es paradójico que las ovejas puedan ser salvas porque el pastor da su vida por ellas. Es paradójico que el pastor tiene que morir para que esas ovejas puedan ser salvas. Él es el buen pastor, y por su gracia hemos tenido acceso a ese redil donde somos apacentados, donde, como dice el 9, yo soy la puerta, el que entra por mí, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá. ¿Para qué? Para hallar pastos. Así que las verdaderas ovejas del Señor, que han sido salvas por su propia vida, por su propio sacrificio, pueden entrar y salir del redil. Son pastoreadas, tienen una relación con el buen pastor. Él es el buen pastor que su vida da por cada una de esas ovejas. Está completamente dedicado a esto. El texto, en resumen, nos presenta algunas verdades fundamentales para la iglesia. El portero reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil, ¿no? Entonces tenemos ovejas que reconocen a su pastor, verso 1 en adelante, y estas ovejas que reconocen al pastor son parte del redil, y el buen pastor es quien abre la puerta. No hay otra puerta, no hay otra forma de entrar. La única forma es Cristo. Estas ovejas reconocen la voz y reaccionan al llamamiento. Dice: las ovejas oyen mi voz. Entonces las verdaderas ovejas, las ovejas de Cristo, que serían aquellos que han creído en Cristo como el Señor y Salvador, escuchan ese llamado eficaz. El Señor conoce su rebaño, y fíjense el detalle. Dice que cada uno, verso 3, las llama por su nombre. Cada oveja Jesús conoce
de manera particular, de manera personal. Y no solo eso, no solo tiene un rebaño, no solamente conoce a cada oveja, sino que cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano, bien alimentado, dando su vida por cada una de ellas. Y del 14 al verso 18, para mí es el punto clímax del pasaje. Es el punto en el que Jesús prácticamente les va a decir, les digo todo esto por esto. Y él empieza una vez más, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. En este pasaje Jesús está anunciando su propia muerte. Él mismo está predicando acerca de lo que iba a pasar. Él mismo está diciendo, yo voy a ser quien voy a dar mi vida. No es Satanás, no es Judas por haberme entregado, no es nadie que me haya traicionado, no es el Sanedrín, no son ustedes sacerdotes, sino que yo mismo doy mi vida para rescate de muchos. Son palabras de Jesús. Yo mismo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Jesús mismo tiene el poder para ponerla. Y esto es hermoso porque muchas veces vemos imágenes de Jesús en contextos católicos y demás, como un Jesús, alguien que sufriendo, alguien que ha padecido porque qué lástima, le han pegado los romanos, lo han crucificado, le han clavado los clavos, qué pena. Pero cuando entendemos que eso ha sido voluntario, cuando entendemos que Él se ha dado, Él se ha ofrecido como sacrificio para soportar la ira de Dios contra nuestros pecados, cuando entendemos que Él ha sido quien ha dado su vida por amor, podemos amar mucho más al Señor. Podemos amar este sacrificio perfecto y justo de la cruz del Calvario. Él pone su vida por las ovejas. Esto es hermoso, hermanos. Esto es glorioso. ¿Y saben qué es lo bueno? Que hasta este punto, hasta el verso 15, básicamente estaba hablando de las ovejas de Israel. Estaba hablando del pueblo de Israel. Estaba hablando de esas ovejas. Todavía indirectamente sí estamos involucrados, pero fíjense, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí hay algo importante. ¿Por qué tú y yo podemos ser ovejas en este día? ¿Por qué podemos ser parte de ese redil? Es porque hemos sido ovejas escogidas desde antes de la fundación del mundo. Fíjense, también tengo, ¿qué tiempo? Presente, otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús está ampliando el panorama, diciendo no solamente van a ser estas ovejas de Israel, sino van a ser ovejas de todo el mundo. Ovejas elegidas por la soberana mano de Dios, por amor. Ovejas que ¿qué van a hacer? Van a escuchar su voz. ¿Que quién las trae? ¿Una gran predicación como la mía? ¿O una deficiente predicación como la mía? ¿O una gran canción? ¿O una gran campaña? ¿O mucho show, muchas luces? No, son ovejas que solamente reaccionan al llamado del pastor a través del evangelio. Son ovejas que destapan sus oídos por el poder del Espíritu Santo al escuchar el evangelio
Y dicen, perdóname Señor Jesús, quiero entrar a ese redil, quiero entrar por la puerta, quiero ser apacentado. Me he cansado de ser una oveja engordada, como dice el profeta. Me he cansado de ser una oveja échala fuerte y quiero entregarme para ser parte de este rebaño, porque he escuchado la voz del pastor. Es glorioso porque esto nos permite descansar en la obra de Cristo, que no solamente es válida para poder llamar a las ovejas, sino que es válida para poder apacentar, vivir, permanecer en ese rebaño. Esto es algo hermoso. Y fíjense que no es un rebaño aparte, sino que dice, habrá un rebaño y un pastor. Entonces todos, pueblo de Israel, todos los que han creído en Cristo, de todo el mundo, de todo lugar, como dice Hechos, de Judea, Samaria y de toda la tierra, son de este rebaño, con un solo pastor, que es Cristo Jesús, quien se entregó voluntariamente como sacrificio de amor. Solo Dios puede darse en sacrificio por su pueblo. No fue Satanás, no fue un ladrón, no fue un salteador. Dios mismo quiso entregar al buen pastor. Vamos a leer Isaías 53, del 10 al 12. Isaías 53, un verso conocido, un pasaje hermoso para todos. Este pasaje es una promesa del Salvador, del siervo sufriente de Cristo Jesús. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y esto nos conecta un poquito más adelante a Juan 17:20. Fíjense, el buen pastor su vida ha dado por las ovejas. Ovejas que han escuchado su llamado, ovejas que han sido salvas, ovejas por quien él ha orado. Así que si en esta noche tú has escuchado el evangelio, ya sea antes, después, has creído en Cristo Jesús como tu Señor, como tu Salvador, te has entregado a Él, has decidido ser un siervo, una oveja que se deja apacentar, que se deja guiar, que se deja sanar. Eres parte del rebaño y te aseguro que es un rebaño seguro, un rebaño fiel, porque el pastor es fiel. Y fíjense, hace 2000 años más o menos, Jesús oraba esto, Juan 17 al 20. Juan 17 al 20. Perdón, Juan 17, verso 20. Juan capítulo 17, verso 20. Después de que Jesús está orando, antes del arresto, antes del Gólgota, antes de toda la muerte, de la crucifixión, Él ora por los apóstoles, ora por sus discípulos, ora porque ellos quienes iban a expandir el evangelio. Y en el verso 20, esto es muy fuerte si se ponen a pensarlo así como está. Quiero que entendamos esto. En ese momento, cuando Jesús estaba ahí orando por sus discípulos, cuando Él estaba en medio de su momento de oración, antes de la cruz, lo más hermoso es que nosotros, cristianos, ovejas verdaderas que hemos creído en Él, estábamos en su mente. Estábamos ahí. Dice el 20, mas no ruego solamente por estos, hablando de los apóstoles, sino también por los que han de crecer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sea uno así como nosotros somos unos. Y con ellos tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y para que el mundo conozca que tú los enviaste, y que los has amado a ellos, como también me has amado a mí. Es hermoso saber y ver este contraste. Me encanta. Jesús, no solo te ruego por ellos, por los apóstoles, sino te ruego por los que han de creer, por aquellos que han de venir. Y es hermoso saber el verso 16, también tengo, en el 10:16, también tengo otras ovejas que no son del redil, a esas debo traer. El buen pastor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su rebaño. No es casualidad que estés escuchando el mensaje en esta noche. No es casualidad que estés escuchando con ansias la voz del buen pastor que te dice: ven, arrepiéntete y sé parte del rebaño. Ven que yo te voy a hacer pastar, que yo voy a cuidar de ti, que yo voy a tratar tu vida, tu corazón pecaminoso, y voy a darte un corazón lleno del Espíritu Santo para que puedas dar frutos dignos de arrepentimiento, para que puedas mostrarte al mundo y el mundo pueda ver tu testimonio y pueda reflejar a Cristo. Ven a Cristo, sé esa oveja que es cambiada por el poder del Evangelio. Por cuanto Dios nos ha amado, le conocemos, podemos tener una relación con Él. Quiero terminar con una oración, entregándole este tiempo al Señor, sabiendo que la única forma de llegar es por Cristo, que es la puerta. Y el único pastor que debemos escuchar es el Señor. Puede ser que como yo, antes hayas escuchado la voz de muchos que te llamaban a rebaños atractivos. Quizás has escuchado la voz de salteadores, de ladrones, de lobos. El mundo tiene muchos rebaños. El mundo llama a muchos y lastimosamente muchos se pierden. Lastimosamente muchos escuchan y se pierden del camino. Pero cuando el Señor te llama, cuando la voz del buen pastor es clara, vas hacia Él y no hay forma de volver atrás. Jesús ha prometido eso, que sus ovejas oyen su voz y que nadie las va a arrebatar de su mano. Nadie, nadie. Así que podemos confiar en esta noche que solo en Él permanecemos, en Cristo Jesús. Señor, te doy gracias por este día, por este mensaje, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nuestra iglesia. Te pido que el mensaje pueda llegar a muchos. Te pido que el poder del Evangelio pueda cautivar vidas, corazones. Te pido, Señor, que añadas a tu rebaño aquellas ovejas que tienen que ser añadidas. Que pueda el mensaje llegarles a lo más profundo, gritarles y decirles: ven, arrepiéntete, ven al rebaño, cree en el Señor Jesús, que dio su vida por muchos. Que puedan, Señor, hacer sus oídos tan sensibles que incluso de lejos puedan correr a ti. Gracias, Señor, porque has orado por este rebaño. Gracias, Señor, porque tú estabas pensando en nosotros antes de la cruz, rogando por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has decidido encontrar en un nuevo rebaño, porque has expandido, Señor, a tu rebaño. Nos has llamado esas ovejas que no somos parte, pero nos has hecho parte porque tú eres la puerta, Señor. Gracias, Padre, por el perfecto sacrificio de la cruz. Gracias por tu salvación tan grande, tan justa, tan perfecta. Gracias porque siendo pecadores, Señor, siendo ovejas gordas, ovejas fuertes, ovejas sucias, aún así nos has amado, aún así has dado tu vida por cada uno de nosotros. Te entregamos este día, Señor, este tiempo, para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén. Que Dios te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que el poder del Evangelio pueda ser una verdad en tu vida y que podamos crecer como rebaño juntos, que seamos unidos, como el Señor mismo decía, te ruego que ellos sean uno. Así que seamos un rebaño que también glorifica a Dios por medio de la unidad. Doy gloria a Dios por este día. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga a todos.